Tech Sounds presenta Con su permiso. Bienvenidos al podcast Con su permiso. Soy Beata Boina y hoy ponemos el foco en un tema que podría generar quizás la reconfiguración del tablero político en México, la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena en los primeros meses de su gobierno. Y es esta como paradoja de ser una presidenta con niveles de aprobación altísima, pero que al interior de su coalición hay en ciertos momentos desafíos a su liderazgo. En ese sentido, pues claro, el tema del nepotismo pues sigue ahí muy presente en el partido Morena, no se ha desterrado. En algún punto vamos a empezar a ver esto como ya un fenómeno que nos recuerda lo que no queríamos tener. Se puede hablar de unidad o de fractura, disciplina o rebelión. De esos temas nos van a comentar mis colegas Azucena Rojas y Carlos Elizondo. Bienvenidos y empecemos. Carlos, ¿de qué se trata en ese tema que estamos aquí abordando? Ya que sabemos que esta semana pues, ha habido diferentes tensiones dentro de Morena, que han quedado expuestas pues esas diferencias que existen en este partido. Por un lado, la polémica campaña anticipada de Andrea Chávez, por otro lado, el debate en torno a la reforma de la ley de telecomunicaciones que generó pues muchas controversias, no solamente en el partido, pero obviamente también fuera. ¿Cómo es este panorama? Y aparentemente parece que Presidenta envió una carta este lunes a algunos representantes más importantes de Morena para pues un poco disciplinarlos. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué tal, Beata? ¿Qué tal, Azucena? En efecto, digamos, el gran dilema que tiene la presidenta Sheinbaum es cómo resolver la relación con el partido, que Morena y su coalición han sido extraordinariamente disciplinados. El año pasado, en la primera periodo de sesiones de esta legislatura, hicieron el cambio constitucional más profundo, más rápido, con menos debate y en algunos de los temas más absurdos que hemos visto en la historia. Es decir, no solo está este evidente fracaso de la elección de personas juzgadoras, estaremos viendo cada vez más claramente el nivel de candidatos y la problemática que abrió el país sin haber hecho una reflexión, sino están cosas absurdas como prohibir en la Constitución los vapeadores. Eso se hizo con enorme disciplina. ¿Disciplina a quién? Disciplina al López Obrador. Era el plan C del López Obrador. Y el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum es cómo se hace de esa coalición para que le sea igual de disciplinada. Y ahí es donde las cosas se le han complicado. Quizá el tema más claro, Beata Azucena, fue en esta ley antinepotismo que quiso sacar para evitar que los parientes en general, esposa, hijos, se puedan quedar en el mismo cargo que su padre. Ella quería que saliera para la elección intermedia del 27 y se la patearon al 30. Y la carta a la que hace referencia Beata tiene que ver con su plan B, que es que por lo menos en Morena eso no se puede hacer y que lo pongan en los estatutos y hasta ahora no ha sucedido. Entonces está en una estira y afloje con dos personajes muy poderosos, que son el líder de los morenistas en diputados, que es Ricardo Monreal, y con el líder de los senadores, que es el senador Adán Augusto López, y ella está tratando de asentar su liderazgo, además con una tensión creciente entre el PT y Morena. El tema de la ley de radio y telecomunicaciones creo que es distinto, Beata, porque es una iniciativa que ella mandó. Le estaban siendo muy disciplinados. La querían sacar una ley de 300 páginas, express, la gente no la había leído, no sabían de qué estaban hablando. Fue la presión social lo que llevó a la presidenta a decir, vamos a estudiarla con más profundidad. Sí, así es efectivamente el panorama. El tema, obviamente, el liderazgo, si va a tener la capacidad la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la misma cohesión del movimiento Morena, del partido Morena, que el presidente López Obrador, ¿no? Y aquí efectivamente pues hay varias sombras. ¿Cómo tú ves, digamos, esos dos liderazgos, el de López Obrador frente al de Claudia Sheinbaum y en este contexto tan complicado de, pues, mantener la disciplina del partido? Gracias, Beata, qué gusto verles nuevamente. Pues
el tema está muy interesante porque yo agregaría que a pesar de esta no disciplina o pareciera que no tiene tanto control en el partido, en términos de aprobación, la presidenta ha sido mejor aprobada que nadie, ¿no? Con unos estándares de aprobación altísimos. Entonces es curioso cómo, a pesar de no contar con todo ese apoyo y sí, dos o tres personajes muy fuertes que a veces pareciera que juegan en su contra, mantiene esta aprobación, ¿no? Y la aprobación, si tú la ves en las encuestas, pues tiene que ver más con lo que está haciendo en su relación con Donald Trump, con Estados Unidos, temas ahí, pues básicamente creo que por ahí va su mismo liderazgo, su misma personalidad. Entonces, es curioso porque eso le ayuda, pero al interior del partido sí estamos viendo, pues, este número, esta serie de, pues, pequeñas crisis, a lo mejor, o grandes crisis, no lo sé, que están pasando. Y yo Pero, creo que lo que dices es importante, son pequeñas crisis, tampoco hay que sobredimensionarlo. exacto, El partido ha sido, o la coalición, para casi todos los fines disciplinadísimo. El presupuesto, muchas otras leyes, los nombramientos, en general le han hecho mucho caso al proyecto. Hay algunos temas, que se va a mencionar otro, el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que parecía que se iba con una gente cercana a Claudia Sheinbaum y acabaron ratificando a esta señora fugada que no sabemos en qué trabaja. Hay algunos elementos, pero en general es un partido disciplinario. Y la Lucena dice también muy importante, la presidenta tiene unos niveles de aprobación altísimos. Y es esta como paradoja de ser una presidenta con niveles de aprobación altísima, pero que al interior de su coalición hay en ciertos momentos desafíos a su liderazgo, una presidenta con unos niveles de reconocimiento externos afuera, pero su relación con Trump ha sido básicamente ceder en buena parte lo que le han pedido. Entonces, no sé muy bien cómo vaya a evolucionar esto. No le Sí, han sacado su ley de seguridad interior, es una cosa que ella quería sacar. Entonces hay algunos desafíos. ujú, sí, están mencionando que, bueno, son pequeñas crisis, ¿no? Pero al fin y al cabo son crisis que desgastan y la sí, respuesta, pues, parece como que un tanto mayor en este contexto de esta carta que ha enviado la presidenta a, pues, básicamente Monreal, Adán Augusto López y Luisa Alcalde, si no me equivoco, ujú, también está de ahí. María, ujú, Entonces, en ese contexto, pues y la presidenta también habló un poco, digamos, en una mañanera sobre pues, el contenido de esta carta. Entonces, parece que sí quiere dar señales claras de que pues, ella es la que pues, manda ahí, ¿no? O sea, ¿cómo ven que puede, digamos, evolucionar esa relación en ese creo que contexto? también aquí un punto importante es esto de Luisa María Alcalde, porque ella es la que tendría que ser la líder del partido y el liderazgo de ella pues, realmente no se ha visto tan fuerte. También hay que recordar que pues está el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En el Está el partido. hijo del secretario de organización, que es el que controla los Ah, puestos. exacto, entonces es un puesto estratégico que ahí lo sigue teniendo No, y no, ahora sí, ahí lo va a tener. y hoy lo va a tener. Exacto, para siempre. Y también, pues, no olvidemos que Adán Augusto López también es muy, hasta cuando dicen López, pues, casi que el mismo apellido, ¿no? Y Ricardo Monreal, y compitieron en la elección previa, bueno, en la selección, en las corcholatas, se acordarán, Esa ¿no? fue la gran perversidad de AMLO. Le clavó de líder de ambas cámaras a los dos adversarios de Claudia Sheinbaum. Al tercero, al que terminó más arriba, que es Marcelo Ebrard, que Claudia le hizo secretario, creo que le ha funcionado. Pero Ujú. tener bajo el control en el control de ambas cámaras a dos adversarios, pues, es enormemente complicado. Yo creo que lo que está en juego, donde se van a ver las tensiones más fuertes, no es en la parte legislativa, donde al final de cuentas comparten, pues, buena parte, comparten el mayor objetivo, que es centralizar el poder. La pregunta es cómo y a quién, y lo van a seguir haciendo. Comparten, pues, el grueso es decir, en las leyes secundarias de las reformas constitucionales, pues, hay bastante acuerdo. El tema es una causa que mencionabas, Beata, que quién va a ser candidato a gobernador, ya muchos otros puestos que habrá en la elección intermedia del 27, que es donde salió este primer desafío a Claudia Sheinbaum por parte de la senadora Chávez
de Chihuahua, Wow. en una clara campaña anticipada, claramente gastando recursos, ella lo ha reconocido, me lo dieron los empresarios, para una campaña de salud, que es lo que le da luz mediática. Y esto no va a hacerse más que expandir de aquí al 27, porque hay muchos cargos en juego y no está con quien controló a Morena en el sentido que fue AMLO. Si nos recordamos cómo él casi teledirigía, no, casi, es decir, predefinía quienes iban a ser los candidatos y con eso bajaba el conflicto. Y, Claro. y le funcionó en casi todos los casos de candidaturas y hubo un problema en la de Coahuila donde uno de los candidatos como que no aceptó el proceso, pero en general lo manejó espléndido. Y yo creo que el desafío fuerte a Claudia va a ser por los cargos, no por la parte legislativa. De hecho, pues, el pleito más grande detrás de esa carta es que no quiere que haya hijos sucediendo a sus padres o padres sucediendo a sus hijos o esposas sucediendo a sus maridos en la elección intermedia. Y es donde se va a poner en juego hasta dónde tiene esa capacidad crítica de un político, que es quien controla la puerta de entrada y salida a los cargos públicos, que en Morena lo controla el hijo del observador. En ese sentido, pues claro, el tema del nepotismo pues sigue ahí muy presente en el partido Morena, no se ha desterrado ni probablemente no se desterrará esa lacra, ¿no? Que pues ha estado presente también en otros partidos políticos en México, o sea, es como una parte de la cultura política mexicana. Es cierto que es algo que está mucho en la política mexicana, pero yo creo que algunos de los personajes que están en Morena, que vienen del PRI, muchos de ellos, han sido profesionales de esto. Quizá el caso más claro es Monreal, que han controlado el estado de Aguascalientes. Y pensé que ibas a decir Félix Salgado Macedonio, porque Y el también. otro caso es Félix Salgado Macedonio, que es muy buen caso porque cuando se descarriló su candidatura por una decisión absurda, creo yo, del INE, pues lo resolvió muy bien, puso a su hija con el Sí. objetivo de que él regrese después como gobernador otra vez. Y yo creo que también es uno de los a los que está dirigida esa reforma. Ahora, Sheinbaum tiene un problema en San Luis Potosí, que era otro de los candidatos a otro de los temas complicados, porque el actual gobernador parecería que deja a su esposa, aunque ella ha dicho que no quiere, pero ella no es del Verde, entonces, no es de Morena, es del Verde, entonces no resolvería vía la carta estatutaria, vía la carta para modificar los estatutos, que eso podría funcionar en Morena, falta ver si sucede, pero no va a funcionar en el Verde. Entonces sí, pues veamos no solo el nepotismo, la permanencia de ciertos liderazgos. El PT ha sido controlado por la misma persona. El señor Anaya ya lleva más de 20 años, creo. Si son partidos, Noroña, no. fíjate. No, El pero es que presidente, Sí, sí. el presidente del PT es Beto Anaya. de hecho, Eh, ahorita en esta cuestión que pasó el sábado, que le empezaron a abuchear a Noroña, pues era un poco un tanto en esta pugna, ¿no? O sea, como el Noroña ala. es el personaje visible del PT, pero el control del PT lo tiene la nomenclatura. Que tú de la nomenclatura algo sabes, Beata. Bastante, sí, es cierto. A veces como que me recuerdan los tiempos anteriores de Polonia ciertos, digamos, Sí, elementos de la cultura política mexicana y la forma de mostrar la política, digamos, para el público, ¿no? O sea, está sí, muy conectado con totalmente. este Pues estilo así, estamos recordando. burocrático y sí, 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 Y el comunista. caso más extremo de nepotismo, que no lo veíamos, yo creo que quizá lo puedas encontrar con el hijo de Calles en el gobierno de Cárdenas, pero que el hijo del expresidente tenga un rol tan dominante en un partido fundado por su padre, pues es un nivel de vinculación entre lo sanguíneo y lo político que no habíamos visto, digo, porque el PRI hacía este gran esfuerzo Ujú, de construir su legitimidad y su control a través de la circulación de las élites. ujú. Sí, a veces llegaban los hijos a gobernador, pero después, Pero sí, exacto, no muy era así como que rápido, ya te lo paso, ¿no, hijito? Sigues tú, que esto pero es no lo que inmediatamente. Yo no inmediato. recuerdo ningún hijo que haya sucedido a su padre o a su No. marido en la época priista. Pues, incluso, digo, ya para irnos a la época más reciente, cuando fue lo de Fox y Marta, ¿se acuerdan? También Martita, ¿no? Que estaba, pues, también era como imposible pensar
en que sucediera, ¿no? Y ahora parece una cosa, una práctica ya mucho más cotidiana. Y a ver, yo creo que también aquí es importante analizar por qué la presidenta quiere poner estos frenos, ¿no? A esta situación que se está dando en Morena, en lo que vemos. No, creo que un partido, o sea, Morena ha arrasado, ¿no? Ha sido totalmente eficaz en el sentido de ganar elecciones, en el sentido de la aprobación de todas estas reformas. En fin, creo que en eso no podemos negar. Sin embargo, tal vez también, no sé si estén llegando a un punto en el que dejan de visibilizar atropellos, por decirlo de alguna forma, como esto del nepotismo. Y no sé si Sheinbaum de alguna manera quisiera como llegar y salvaguardarse, me hace como demasiado darle esa... No, yo creo que el Papa es correcto. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer mucho más honesta, Ujú, republicana austera, ujú, ocupado por ciertos principios del partido que muchos de los que viven ahí adentro. Es decir, a Morena se sumó pues, todo el que quiso, y entonces los controles de calidad, por decirlo rápidamente, pues, son muy, muy leves. Y muchos de los que están ahí por el dinero, por el poder, por la creación sí, de planes políticos de larga duración. Y creo que está haciendo un esfuerzo tímido porque hay muchísimos otros escándalos a los que no se ha metido, incluido, por ejemplo, el escándalo de Cuauhtémoc Blanco, eh, pero creo que ella tiene una visión un poco más sí, congruente con como los dices, principios de Moreno. de Moreno y más Y republicano, además sí, políticamente hace todo el sentido, porque parte sí, de la razón por la cual no desinstitucionaliza un partido, si a un partido se desinstitucionaliza si el poder se va heredando. Entonces, para claro. que puedas tener el control de los procesos, tienes que sacar. Pero por eso la iglesia inventó del el celibato. sacerdote tenía que ser célibes, ¿no? Porque si no se Sí, sí. reproducía Claro, wow. patrimonial y de otras formas la familia del sacerdote, ¿no? O del Sí, obispo. en ese sentido, sí, sin ninguna duda, o sea, ir contra el nepotismo es, digamos, de acuerdo, o sea, porque no es ético, ¿no? El nepotismo no es ético Sí, desde el punto de vista, digamos, de la vida política, digamos, de la transparencia, etcétera, pero también limita tu poder, ¿no? Porque efectivamente se crean esas relaciones, esa vinculación entre lo que es la familia, la vida privada, podríamos decir, y la política, que son muy, muy peligrosas y que predominan, básicamente, yo diría, en muchas espacios, muchas partes de México. Entonces, podemos decir ujú. que de alguna forma, Parece que esté cuidando, ¿no? Lo que la está. presidenta pues se opone a esta situación y lo que está pasando ahora entre ella y obviamente el Partido Morena es eso, lucha contra el nepotismo, pero me da la sensación, y por el poder también, ¿no? Que se manifiesta precisamente de esta manera. Pero han mencionado aquí a varios personajes, a Monreal, a Adán Augusto López, Luis Alcalde por ahí. Ujú. Ellos juegan, ¿qué juegan ellos? O sea, porque no es solamente el tema del nepotismo y cada uno tiene obviamente sus ahí, puntos, relaciones, intereses. ¿A qué Híjole, juegan ellos en este contexto? Es mi siguiente pregunta. wow, A ver, pues Juegan a tener poder. Digamos, sí, el caso clarísimo de los dos líderes en el legislativo han usado su poder para colocar gente. Vamos a ver cuando termine la saga de la elección del Poder Judicial, vamos a empezar a escudriñar quién tiene parentesco, vinculación con quién, y vamos a encontrar que va a haber más gente cercana a Ricardo Monreal y Adán Augusto, políticamente hablando, que la propia presidenta. Juegan, si tú ves el control sobre los recursos del Senado y de la Cámara de Diputados, pues juegan a colocar gente, a hacer dar favores, castigar adversarios, juegan a extender su poder a otras entidades. Adán Augusto, pues protege a la senadora Chávez por razones personales, supongo, pero también políticas. Si la senadora Chávez se vuelve gobernadora, pues ese grupo de políticos vinculados a Tabasco pues, van a tener una aliada más en Chihuahua. Entonces, y luego pueden ahorita es expandir su panista. poder. Y yo Sí, creo que Sheinbaum juega al opuesto, a tratar de contenerlo y de expandir el propio. Y
Ahí en ese sentido, Carlos, ¿qué tantas redes tiene Claudia Sheinbaum políticas comparadas con las que estamos? No, poquitas. Claudia Sheinbaum es una administradora, una política administradora, una buena administradora en la sombra de López Obrador toda la vida. No Sí. construyó una carrera política propia. Monreal tenía una carrera política propia antes de entrar Ujú, al poder. Adán Augusto es mucho más vinculado al López Obrador, pero tenía una cierta carrera propia. Los gobernadores ujú. construyen, la Ciudad de México es distinta, Sí, unas claro. redes de intereses muy potentes que lo han acompañado desde entonces. Entonces, yo creo que lo que tenemos son políticos más políticos, Sí. profesionales, con más intereses, con más experiencias y redes. Y se observa esto en que quien supuestamente representa los intereses más cercanos de la presidenta, un muy buen diputado, Alfonso Ramírez Cuellar, pues no le ha dado mucho espacio a Ricardo Monreal. El Ujú. control de las comisiones de la Cámara de Diputados está centrado en gente cercana a él, y la gente cercana a Ramírez Cuellar pues tiene muy acotado su poder. Entonces, En estos días que también platicaba Beata sobre el tema de la ley de telecomunicaciones y esto que enviaron desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, hablaban de este personaje, Pepe Merino, ¿no? Que es muy poderoso al interior del gobierno de Claudio Sheinbaum, pero como, pues ahí, como bien decías, no prosperó, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar, pero no, yo creo que ellos no supieron tejer las redes para poder pasar una ley como esta, yo creo que que era una ley muy excesiva, la trataron de ujú, pasar fast track, pero ahí, como dije hace un momento, no fue una rebelión al interior de Morena. En Morena ujú. ya habían aceptado que todo ese poder fuera a dar a esa gente digital, pero hubo una presión de afuera y la presidenta decidió posponer. No sabemos qué tipo de debate va a haber, mucho menos cuál va a ser el resultado. Ya hemos visto que en general cambian muy poco a las leyes que presentan, aun cuando hay resistencia y debate. Yo sospecho que no va a cambiar tanto. Y ahora bien, y obviamente pues va a continuar el tema seguramente de esta ley relacionado con radio, televisión y comunicaciones. Sí, efectivamente ha habido como gran rechazo de la sociedad civil, bueno, de la sociedad en general, aunque bueno, recordemos también que ha habido rechazos en caso de otras leyes y sí las han pasado. Pero bueno, en fin, eso quizás algún día podemos abordar con más detalle ese tema de la censura y digamos, qué pasará con esta ley. En ese contexto, quería regresar, digamos, a lo que hemos comentado. O sea, hay varios nombres que aparecen como Monreal, como López, como Adán Augusto López, obviamente, y están como muy visibles, ¿no? Hay otros que están menos visibles en esa, digamos, confrontación entre la presidenta y, digamos, diferentes grupos en el partido Morena. Y mi pregunta es si eso podría llevar a, no sé, una división del partido Morena en el futuro, ya En viéndolo. el futuro va a pasar, pero no sé, Sí, en sí. 50 años, en 25, en 20. Bueno, En el quizás corto perspectiva plazo, de en Tanto el corto dominio. corto plazo. plazo lo veo muy improbable. Sí, tienen Ujú. tanto dominio. Sí. Creo que el cemento de Morena es muy potente porque además, Ujú. recordemos cómo se empezó a separar el PRI. Fue muy potente el cemento priista, sobre todo mientras era tan difícil ser opositor. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas se va cuando se da cuenta que hay un espacio allá afuera, donde ya hay un sistema electoral un poco más abierto, donde hay partidos de oposición que lo pueden acoger. Ahora, ¿quién se va a ir del PRI para ir de candidato con el PAN, de Morena para ir candidato con el PAN? Es absolutamente suicida. Lo que sí creo que vamos a ver cada vez más, Beata, es una tensión entre el PT, Morena y el Verde. Es fundamental para poder hacer reformas constitucionales, no es fundamental para sacar leyes, pero ahí sí hay una tensión, pues por el cómo distribuyes el pastel, ¿no? Y ahí venía justo este punto de si van a cumplir con esa amenaza de separarse o no, ¿verdad? Porque sí se está viendo un poquito como ese reclamo de nosotros les hemos dado tanto, gracias a nosotros, dígase Partido Verde, Partido PT, ustedes han podido lograr esas mayorías, pero también es que si juegan solos,
pues dudo que puedan realmente equiparar a la oposición que en algunos momentos se levantó, ¿no? Como en los 80s para hacer esta justa división en el PRI. O sea, creo que todavía no estamos muy lejanos a algo así. Y algo que es importante pensar también es que pues, estamos a 2 años de la elección del 27. Pareciera que falta mucho, pero ya realmente no tanto. Y sí creo que hay prácticamente una contundencia de que Morena va a seguir con esta contundencia, ¿no? No se ve oposición que pueda, digamos, revertir un poquito lo que está pasando. Tal vez a través de estos partidos que están al interior de Morena se pudiera ver una separación. Lo que sí también es que ya han ganado tanto que la pregunta es en este péndulo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sociedad y con los electores, ¿no? ¿Vamos a seguir sosteniendo con nuestros votos esta mayoría que es tan dominante? ¿O en algún punto vamos a empezar a ver esto como ya un fenómeno que nos recuerda lo que no queríamos tener, ¿no? Bueno, Pero tú no, pero ellos querían. pues sí. Ellos querían, pero a este nivel de mayorías, no Yo creo sé. que es bien difícil saberlo porque las cosas pueden ver con mucha rapidez. Hace 4 meses parecía que el Partido Conservador iba a ganar la elección en Canadá, pasara lo que pasara. Parecía, yo lo escribí, parecía inevitable. Llegó Ujú, Trump, movió el tablero, se fue Trudeau, llegó Carney y lo demás es historia. Carney va a ser el futuro primer ministro de Canadá. Claro que en México están mucho más complicadas porque la oposición es mucho más débil, el control político que tiene el gobierno sobre la comunicación política, sobre los órganos centrales del Estado, etcétera, es muchísimo mayor, pero pues cuando las cosas se descarrilan, pues pasan cosas. sí, A veces sí, no sí. pasan. Yo hubiera supuesto que con el desastre en Guerrero, pues Otis, el crimen organizado, taxistas asesinados, etcétera, a Morena le iba a ir menos bien en la elección presidencial, le fue muy bien. Entonces es Ujú, difícil anticipar qué es lo que descarrila un proyecto político, pero hoy tienen una capacidad de control que se ve difícil que sufran derrotas importantes o incluso menores en la elección intermedia. Y cuando eres tan grandote, pues siempre el riesgo más fuerte es cómo mantienes la unidad interna y la unidad con tus aliados. El PT solo no puede llegar muy lejos, pero sí se mantiene la representación proporcional, sí se puede quedar con un porcentaje de los legisladores que le complique la mayoría, o sobre todo la verdad constitucional hacia adelante a Morena. Hasta ahora hemos visto como los partidos chicos juegan que pues, me estoy enojando, están pidiendo cosas puntuales y se resuelve más o menos ujú, rápido. Va a haber un tema hacia adelante que no sé cómo vayan a manejarlo ellos, porque está también su modelo de negocios y su modelo político de juego, que es la reforma electoral que seguramente vendrá en la segunda mm. mitad de este año, y en el cual, en el programa original del observador, pues se desaparecían o disminuían de forma importante los diputados de representación proporcional que son en los que están anclados estos partidos pequeños, ¿no? Sí, en este contexto yo creo que lo que tú comentaste, Carlos, que el cemento de Morena es muy fuerte, muy poderoso, es como que muy relevante en este contexto, que a pesar de las diferencias que existen, digamos, y esas tensiones, rivalidades entre diferentes grupos de Morena, pues todo indica que en la era post-AMLO, post-López Obrador, todos tendrán que aprender un poco a vivir con un fenómeno un tanto nuevo, o sea, la gestión de sus propias tensiones, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en ese contexto, le está intentando hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con la carta cuyo objetivo es probablemente disciplinar a los que son más visibles en ese contexto, pero no es descartable que en los próximos meses o próximos años vamos a seguir viendo esas tensiones que pueden convertirse incluso en tensiones mucho más abiertas, visibles o quizás incluso llevar a ciertas, no digo rupturas, pero debilitamiento en las relaciones entre la presidenta, digamos, y diferentes grupos, fracciones de su partido. No sé cómo lo ven ya para ir cerrando este episodio. Pues bueno, yo creo que, como les mencionaba al inicio, veo a la presidenta muy fuerte, de manera como independiente,
pero curiosamente esta carta no la manda por un vacío, ¿no? Debe de percibir que hay algo que no está bien, que no es correcto, o que se puede afectar a la larga su liderazgo, y creo que pues, es importante para ella tener un tanto más de ese control, pero sí no se ve fácil. Cuando ves las declaraciones, cuando ves lo que comentaban de las redes que tienen estos otros políticos, no se ve fácil el que ella discipline. Tal vez sí veo que puede mantenerse este equilibrio que estamos viendo ahorita, porque a todos les conviene cómo están las cosas, pero no sabemos por dónde vaya a ser el primer quiebre importante. Carlos. Creo que habrá que ir viendo, ya se nos fue el tiempo, creo que habrá que regresar a ver ya más cerca de la elección del 27 cómo se están manejando estas tensiones. Así es, lo estaremos viendo aquí en nuestros episodios, sin ninguna duda. Muchas gracias por esta semana. Les deseamos lo mejor y obviamente les pedimos también que nos comenten, que nos sigan y que se suscriban a nuestro podcast, que está en diferentes plataformas y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.